Cuente. ¿Cómo confiar en una constructora si no es reconocida? A mí también me cuesta, y me cuesta mucho, porque pues yo hago comunicados y hay veces yo digo, esta constructora es tan buena, se ve tan buena, pero fue madre, es que no es reconocida o no es tan grande, y yo pienso que todos tenemos derecho, pues yo también soy una empresa súper joven, pero que tengo que revisar, no son muy reconocidas, no son los más grandes del sector, pero lo están haciendo bien. ¿Cómo confío en ellos? Lo primero es que la confianza debe ser un parámetro, llamémoslo así, que quien está construyendo debe generar, ¿cierto? La confianza se genera y se construye. Entonces yo soy de los que digo, y yo pasé por ahí, si no soy reconocido en el mercado, yo tengo que salir con un intermediario que genere confianza. Fiducias, lo primero, si el constructor no es tan conocido, confíe en la fiducia o genere confianza con la fiducia. Y si el proyecto no tiene fiducia y pues lo está construyendo X, Y o Z, pues ya empieza como uno a decir, ojo, danger, ¿cierto? Pero puede que no sean malos, pues puede que sean buenos y puede que estén como en un proceso de crecimiento. Segundo, pregunta en Cámara de Comercio por la empresa, ¿cierto? ¿Hace cuánto está constituida? ¿Qué capital social tiene en constitución? Pues para que no sea una empresa de papel, porque acuérdate que si tú firmas un contrato con una empresa que digamos es livianita en ese tipo de cosas, pues en la misma proporción pueden que en un problema te vayan a responder o no. Entonces, y tercero, y no muy menos importante, yo creo que el voz a voz, ¿cierto? Pero como yo he estado del otro lado en su momento en el proceso de crecimiento de la compañía, la confianza, aparte de que la debe buscar el cliente, la debe generar el constructor. Y yo creo que eso ahí se resume como mi recomendación. Sí, o sea, la fiducia es súper, hiper, mega importante. Y ser pequeño no es un pecado, pero uno puede hacer las cosas bien y sí, debe de consultar. Hay una herramienta que nosotros tenemos, ¿cómo es que se llama? Que consultamos las cédulas de las personas para revisar. Entonces yo también consulto La las persona. cédulas del dueño de la constructora y hemos visto cosas impresionantes, desde abusos sexuales del constructor y por supuesto no trabajamos con ellos a pesar de que la constructora esté bien porque eso habla mucho Total. de un ser humano. Entonces ese tipo de herramientas existen y los abogados pues las tienen. Porque es que ahí dicen, ay, pero esos sí son dramáticos. Y yo digo, pero es que estás invirtiendo tu plata. O sea, estás comprando lo más caro que vas a comprar en la vida, que es propiedad raíz. No estamos hablando Total. ni siquiera de una acción que puede ser algo vago, sino que estamos hablando de cosas muy, muy importantes y la intención es que les vaya Y súper no bien. solo eso, tú ahorita es que dijiste algo, Mabel, que a mí me parece, y que desde ahí, por ejemplo, yo soy directamente como constructor del medio, como que me llena, y es que la propiedad raíz, aparte de ser un negocio de plata donde tú compras y vendes pues, como una camisa y demás, es un negocio que genera emociones, ¿cierto? Tú te compras una camisa y la emoción te dura medio día, cuando te la estrenaste y pasado mañana puedes decir, está bonita y ya me la estrené. La propiedad raíz no, la propiedad raíz genera unos sentimientos, unas emociones que al final estás jugando con los sueños de las personas y desde ahí es que uno tiene que ser cauto en ambos lados, de quien compra y de quien vende. Sí, es verdad. Esto tiene mucho que ver no solamente con la parte patrimonial, sino con la parte, o sea, de constitución desde las raíces del ser humano. La vivienda en Colombia y pues en muchas culturas de Latinoamérica tienen algo, es como una vena arraigada en las familias, que incluso es un dolor abierto las personas que toda la vida pagan arriendo, las familias. Así Es es. como que vos les tocaras una herida cuando le hablas de tener casa propia. Es tan vulnerable, toca tantas emociones que tú tienes razón. Vamos para otro bloque que es valorización y rentabilidad. Ay Porque Dios. los lotes normalmente pues generan valorización porque retornos mensuales o flujos pues no son muy Conocidos. conocidos o muy buenos porque yo digo, bueno, sí, yo voy a tener un lote y que podrán tener ahí agricultura mientras yo no lo venda o vacas, pienso Así yo, es. aquí desde mi lógica, entonces para mí un lote es pura valorización. Debemos de ayudar en esta parte a las personas para que sepan si es una buena inversión o no. Entonces, esta ya no la respondiste, ¿cómo saber si estoy invirtiendo bien en un lote o no? El checklist les va a ayudar un montón, el que vamos a dejar en la parte de abajo, pero también Santi ya lo dijo. ¿Cómo saber ver la valorización futura? O sea, la gente a mí me pregunta La eso. bolita de cristal. Ajá, entonces la gente cree que uno puede adivinar o decir con certeza cuál es la valorización futura. Es más, yo siempre digo buscar lugares que se vean
potencialmente buena valorización, pero nunca hablo de cuál es la certeza de la valorización futura. De la pasada sí se puede hablar con certeza porque ya ocurrió. ¿Cómo uno puede proyectar la valorización? ¿Cómo buscar un lote bueno que de verdad me dé valorización? Mira, digamos que, y como a mí no me gusta mucho la especulación, yo trato de decir lo que es, y lo que no es, pues puede que sea, pero no, hoy no es, ¿cierto? Entonces, lo primero es que en temas de lotes especialmente, tú tienes que ver dónde estás parado, ¿cierto? Entonces, al ver dónde tú estás parado, puedes empezar a identificar cosas que son importantes, ¿cierto? La descripción del lote, lo que ya hablábamos de las vías, los servicios públicos, la ubicación, si es plano o si es pendiente y demás, indica el buen o mal comportamiento que vaya a tener en materia de valorización ese lote. Lo primero. Lo segundo, también influye mucho el entorno, ¿cierto? Si tú tienes un lote, pues una puntería bien bacano, bien ubicado, pues bien con el servicio y con todo, pero está muy alejado de la comunidad, o si está más cerquita de la comunidad, o cierto, o a puntos de referencia importantes, también es un buen indicador de que va a pasar algo bueno en el futuro con ese lote, ¿cierto? Va a tener un buen potencial de valorización. Tercero, hay que hablar de valorización partiendo del precio de compra, ¿cierto? Tú puedes hablar de que un lote se va a valorizar mucho, pero si ya lo estás comprando caro, posiblemente tú ya te estás en la compra repartiéndole partecita de esa valorización al tercero que te lo está vendiendo. Y cuarto, y bien importante, revisar el pasado. Yo creo que el pasado puede hablar de lo que se viene a futuro, ¿cierto? Y cuando hablo del pasado es que puede que la zona ya te diga cuánto se viene valorizando año a año, en zonas donde hay ya muy buen desarrollo. Y en las que no, y que ahí es donde se pasan los mejores casos de éxito, o sea, en las zonas que están como medio cruditas o con, o con unas cosas que se vienen futuras, uno puede coger entornos similares. Estaba hablar de un caso muy específico que nos pasó a nosotros y pues cuña aparte yo creo que es bien importante. Cuando nosotros estructuramos el proyecto en el nordeste de Caña Dulce, la zona estaba muy nueva, ¿cierto? ¿Qué sabíamos? Le iba a pasar una vía doble calzada, vía al mar, sabíamos lo que se venía para esa zona y dijimos, el momento de entrar es hoy porque mañana va a pasar algo muy bacano y efectivamente eso es lo que está pasando. ¿Y por qué sabíamos que iba a pasar algo muy bacano? Pues porque cogimos de referencia lo que pasó con el occidente, con todo el occidente de Antioquia, con la vía a Necoclí y al mar por esa zona y dijimos, venga, esas dinámicas que pasaron cuando esa vía nueva se creó hace 15 años en la zona de occidente, pues van a pasar en esta zona. Entonces, recurrir al pasado y a zonas homólogas como lo hicimos en Caña Dulce, es viable, ¿cierto? ¿Quién se iba a imaginar antes de que el aeropuerto o el túnel de Oriente estuviese ahí, que Oriente iba a tener tanta fuerza en materia de desarrollo inmobiliario? Nadie, pero de una u otra forma sabían que iba a haber un túnel, gente experta sabía que iba a pasar un túnel, el aeropuerto es una dinámica económica bien interesante y empieza uno a ver que la gente se empieza a trasladar para allá y que las zonas empiezan a coger fuerza y esa revisión de todo el entorno, de los planes a futuro de la zona, que es viable revisarlo, ¿cierto? Eh, y zonas como homólogas te permiten ver si el lote tiene una proyección o no, más allá de lo que es el lote y de lo que es el precio del lote per se. Definitivamente ahí es cuando dice, pues lo leí en estos días en un libro y dice, todo ya está escrito, simplemente si quieres aprender de bienes raíces, pues lee los más grandes, si quieres aprender de tal, pues lee, ya están los libros. Es decir, lo mismo, ya todas esas experiencias de valorización o de éxitos o fracasos ya están, simplemente de escoger homólogos y hacer un estudio de manera asertivo. Y aquí va otra pregunta, que no sé el creativo que la formuló, pero me parece chévere. ¿Existen estudios o análisis o analistas o alguien que diga, bueno, yo le voy a hacer un estudio a este lote para darte las proyecciones de valorización, los desarrollos futuros, ta, ta, ta? Eso existe en el mercado. Sí, claro, mira. ¿Y dónde los consigue? Ay Dios. Mira, depende del tamaño de la inversión que vayas a hacer, ¿cierto? Lo primero es ¿Qué es que, lo que usted hace? No, sí, viabilidad de proyecto. así es, exactamente. Eh, Hay unos estudios que se llaman estudios de mercado de oferta y demanda. Son estudios que incluso se hacen hasta con encuestas y son estudios técnicos
que te dicen, venga, esta zona es hoy esto, pero con todo lo que se planea desde el municipio, desde las regiones, desde el país, ¿cierto? Va a llegar a pasar esto y esto es como la proyección futura. Esos estudios suelen ser incluso costosos, ¿cierto? Pues cuantiosos es que pueden valer de 10 a 50 o 100 millones de pesos. Esos estudios se hacen Y para es lo que hacen las macroproyectos. constructoras. Así es, se Una hace. constructora no monta un proyecto porque sí. Ah, así como a ver dónde sopla el viento, no. Hay estudios de detalle, obviamente, para todos esos montajes. Y esto se recomienda para macroproyectos, ¿cierto? Grandes inversiones. Ahora, ahora, para estudios de inversiones de menor cuantía, pues de menos cuantía, se recomienda que como mínimo, pues uno, tengas un experto al lado que sepa de propiedad raíz, ¿cierto? Los comercializadores, los brokers, sí, los comercializadores tienen muy buen olfato para darte de pronto una que otra ayuda. Y no vale por más hacer un avalúo. Un avalúo, el avalúo te puede, dentro de un avalúo juicioso, no un avalúo pues de pipiripa, un avalúo técnico que te puede estar costando entre 5 y 10 millones de pesos por un lote rural, dependiendo te puede hablar no solamente de lo que está el precio por metro cuadrado de la zona, sino también Del potencial del futuro. potencial futuro, sí, y de la norma, y te hace un estudio técnico juicioso que al final puede influir en la compra de tu propiedad. Perfecto, o sea que sí existe. Estas que siguen son para mí, entonces yo las voy a hacer y las voy a responder. Preguntan que si los lotes se pueden financiar y qué modalidades existen. Si se pueden financiar, se llaman créditos hipotecarios comerciales. Normalmente se presta el 50% del valor comercial a 10 años, digo normalmente porque hay entidades financieras que prestan hasta el 70 con unos plazos más extensos. Puntualmente conozco una que lo hace. Y el hecho de que este crédito se llame crédito hipotecario comercial quiere decir que no se puede vender la cartera, que los plazos son un poquito más corticos que los créditos hipotecarios tradicionales y por supuesto si la palabra dice comercial, las tasas de interés son un poquito más altas. Y estos créditos están disponibles para los colombianos en el exterior hoy actualmente, hace poquito no estaban disponibles para ellos y para los colombianos residentes en Colombia. ¿Cuánto normalmente prestan? El 50%. Como son 10 años, pues uno sí tiene que tener una capacidad de pago robusta. Acuérdense de lo que yo pienso, los lotes son como la graduación, los bancos más o menos también piensan eso. Entonces normalmente no, nos piden unos ingresos potentes para poder comprar lotes. Y la otra es que me dicen que si uno puede hipotecar un lote para construir en él y qué bancos lo permiten. Uno sí puede hipotecar un lote para construir en él, se llama crédito autoconstructor. Normalmente lo tiene Banco Itaú, Banco Colpatria, Banco BBVA, Banco Colombia, no sé si lo tenga da vivienda, y normalmente nos prestan el 70% entre el valor del lote y la construcción final. Cuando vamos a montar estas solicitudes de autoconstructor nos van a pedir toda la proyección que tú tienes, todos los planos y por supuesto el valor de la obra para así poder prestar el 70% entre el valor del lote y el valor final de la obra. Es decir que pues uno debe de tener como recursos para arrancar y no se arranca obra hasta que el banco no haya aprobado. ¿Por qué? Porque el banco cuando empieza a desembolsar los recursos para que las personas arranquen construcción aseguran y si ya empezaron la construcción y vienen donde mí después porque se quedaron sin plata, pues es muy difícil que alguien asegure una obra que ya empezó sin supervisión de la aseguradora, entonces tengan súper presente eso, pero sí existen. O sea, porque aquí decían que solamente libranza y libre inversión, y no, eso es desconocimiento de las ofertas del mercado de financiación. Permisos y legalidad. ¿Qué permisos de construcción necesitamos para construir? Ok, entonces partimos del concepto de norma que nos diga que ahí sí se puede construir, ¿cierto? Y eso vale. Sí, lo Los hablamos, permisos valen. 300.000 pesos vale sacar un concepto de norma que Y los permisos, vamos por partes. Entonces, lo más. primero es concepto de norma. Después de esto, si el concepto de norma te dice que sí, ¿cierto? Lo que se procede a hacer es una licencia de construcción para la casa en caso de que el lote ya exista y no esté dentro de un proyecto, o una licencia de parcelación en caso de que vayas a subdividir varios lotes, pues un lote grande en varios lotecitos, ¿cierto? Eso cuesta y pues si es en un proyecto le cuesta al constructor y pues si el lote ya está individualizado no te cuesta a ti.
Y el tercero, pues como ya lo dije, la licencia de construcción del inmueble, ya de la casa, sobre el inmueble, lote, y si cuesta, por ejemplo, depende mucho del municipio y demás. Te voy a hablar de un caso específico de los lotes en Porce, en Caña Dulce, que hoy la licencia de construcción, ya una que sacamos, cuesta 4,5 millones, ¿cierto? Eso es la licencia, pero Sí, todavía ahí no hay matrícula inmobiliaria. sí, la O sea, licencia, la licencia viene con la matrícula y con la escritura. no, vamos por partes. A Ok, mí ya, yo me pongo aquí a volar. hágale tranquila que para eso estamos acá. No, la licencia de construcción es nada más el permiso que si ya existe el lote individual, puedas construir sobre él tu casa, ¿cierto? Vuelvo y te digo, en Cañaveral, por ejemplo, vale entre 4,5 millones y 5 millones y eso depende del municipio, porque las tarifas las pone el municipio, eso es un impuesto de carácter municipal, en Río Negro son más cuantiosas y acá en Medellín pueden ser incluso más cuantiosas, ¿cierto? Ahora, tú me hablabas, ven, pero existe o no existe la matrícula individual independiente, ¿cierto? Eso es lo que hablamos de la licencia de parcelación, que es lo que normalmente debe pagar el constructor, pues para pasar de un lote más grande a vender lotes más chiquitos. Y esa depende también del municipio, esa fue la que yo te conté que a mí me valía como 100 millones de pesos. Entre que exista el lote chiquito y que sea tuyo, pues hay que pagar todos los gastos de escrituración, ¿cierto? Y los gastos de escrituración normalmente están costando, eh, los gastos, son tres tipos: gastos notariales, que son el 0,54% del valor de la escritura; el gasto de rentas departamentales, que es el 1,1% de la escritura, si no estoy mal; y los derechos de registro, que están por los lados de entre el 1,6 y 1,7. Y hay una costumbre mercantil en donde entre comprador y vendedor se distribuyen esos gastos. Normalmente, quien compra es el que más carga con esos gastos. Pero aquí tú me dejaste una pregunta. Si yo te compro un lote en un proyecto de lotes, tú me escrituraste ya el lote. Te lo voy a escriturar. O si me lo compraste, sí, porque El lote. Pero sí, yo luego construí mi casa. sí. Tengo que volver a escriturar. Porque el lote lo tengo que convertir ya en una propiedad horizontal. ¿O No, no? Se no. queda como casa de lote. Se queda como un lote y después le sacas la licencia de construcción, que es lo que te digo que vale 4,5 millones en el caso de Caña Dulce, y ya queda y empiezas a construir tu casita. Pero entonces si yo lo voy a vender y la otra persona pasa por bancos, a mí como me aparece en el certificado de tradición y libertad como un lote. Sí, con la licencia de construcción se supone que el municipio debe decirle a Catastro, cambie la destinación de ese inmueble de lote a un lote ya construido con una Sí, casa, porque por ¿cierto? ejemplo eso no me pasa por el banco, porque a Así. mí siempre, ¿cómo vas a comprar eso si eso es un lote? No, es una casa, entonces hay que hacer un trámite, pero se supone que eso ya lo deben de hacer si hay licencia. Así es, lo debe hacer, se supone, la Secretaría de Planeación, y si no, ¿qué puede pasar? Pues sabemos que los municipios a veces son demorados con sus trámites, pues tú puedes ir a pedirle a Catastro que por favor te haga una actualización de tu inmueble. Perfecto. Esta pregunta es súper hot porque yo sé que todo el mundo la tiene y es ¿qué pasa si el lote está al lado de una quebrada o fuente de agua? Pucha. Vean, a todos nos encanta que Sí. por el lado nos pase una quebradita inofensiva, llamémoslo así, ¿cierto? Un hilito de agua que se escuche, que por las mañanas pasa delicioso, entonces uno se levanta con los pajaritos y es una experiencia lo más de bonita, ¿cierto? Pero si hay algo a lo que yo entendí es que una quebrada nunca será inofensiva, ¿cierto? Porque las quebradas cuando llueven pues pueden llevar desastre. Entonces lo primero es verificar que la quebrada si tenga los estudios que demuestren que al lado de esa quebrada se puede construir. Y como mínimo esos estudios te van a decir que de la quebradita del hilito de agua hay que retirarse unos metros. Depende del tamaño de la quebrada y depende de la categoría. Esos ya son temas técnicos. Pero conclusión del tema, una quebrada normalmente tendrá un retiro, que ese retiro es el que considera que el día de mañana que caiga un aguacero, pues ella pueda crecer sin hacer daños a nadie, ¿cierto? Porque las quebradas son naturaleza y pues taparlas o no es un tema pues indebido, ¿cierto? Entonces, conclusión, las quebradas tienen retiros, esos retiros deben ser evaluados, te deberían entregar el documento técnico soporte que está dentro del concepto de norma que dice cuál es el retiro mínimo, y con ese retiro mínimo tú ya puedes estar tranquilo
puedes construir después del retiro. Perfecto. Sí, esa pregunta la hacen demasiado. Todos queremos agua en el lote. Ahora sí llegamos al proindiviso. ¿Es bueno comprar un inmueble proindiviso y qué es un inmueble en proindiviso? Yo quiero quitar la palabra bueno o malo porque lo bueno o lo malo en ese tipo de cosas yo creo que es un concepto personal. A mí no me gusta. Voy a hacer la primera claridad. A mí no me gusta, pero hay gente que lo hace. ¿Qué es un proindiviso? Viene como de esa palabra indiviso, ¿cierto? Es un lote grande que el municipio no deja partir en lotes más pequeños. Casos específicos se ven acá en Santa Elena. Santa Elena. Santa Elena pasa muchísimo. ¿Qué pasa con el ordenamiento territorial de Medellín? Dice que Santa Elena, al ser una zona de montaña, es una zona que debe ser cuidada, reservada y no puede ser densificada en ciertos puntos, y por ende no se pueden partir en lotes de 1000 o de 2000 metros o más chiquitos. Entonces normalmente lo que hay son lotes en ciertas zonas de la zona que son de 10.000 metros cuadrados y demás. Entonces, ¿qué dice la gente? Venga, es que en 10.000 metros eso es mucha tierra. ¿Cómo solo va a poder hacer una casa o incluso ninguna casa? Entonces lo que hacen es que generan construcciones en pro indiviso, varias construcciones, y lo que pasa es que la gente queda, llamémoslo así, como socias dentro de la misma escritura. O sea, no dividen el lote en matrículas inmobiliarias pequeñitas, sino que de todo el lote son muchos dueños. Así es, son dueños en porcentajes. ¿Qué es lo importante ahí entender? Es que cuando tú compras un pro indiviso, tú no estás comprando una porción determinada de aquí, 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 aquí. No, tú estás comprando un porcentaje de todo. Entonces, tú que manejas mucho más de temas, sabrás que pues, la banca es muy cerrada en principio para ese tipo de financiamientos, pues, y dos, pues de una u otra forma vender a futuro se convierte muy complicado porque tus otros socios en la escritura Tienen que aceptar la persona que va a entrar. tiene que darte permiso para poder vender eso. Y ojo que el que está comprando no está comprando la casa construida en tal punto específico, sino que en general está comprando sobre todo un porcentaje. Entonces está comprando un porcentaje de esa casa y de la que hay al lado, y de la que hay al lado, y de la que hay al lado. Entonces yo no sé, por eso a mí no me gusta, porque no me parece que sea como tan chévere el ejercicio, ¿cierto? Entonces, Y sí, ya que él lo menciona, pues es una pregunta que no nos hicieron, pero las entidades financieras no financian proyectos de lotes indivisos. O sea, técnicamente es un lote y se puede financiar, pero ¿quién humanamente, si es dueño de ese lote pro indiviso, va a firmar para que pues, la persona hipoteque? Pues difícilmente lo van a hacer. Entonces, legalmente, desde la estructura, pues claro, es un lote que tiene varios dueños, venga, yo se lo hipoteco, pero todos me tienen que firmar. Y la cuestión ahí es que las personas que no necesitan financiación, pues yo, ¿por qué voy a firmar? Entonces, normalmente no se hipotecan lotes pro indivisos por esta razón. O sea, las entidades financieras no prestan para. yo siempre he dicho, comprar en un proindiviso es estar dispuesto a entrar en un matrimonio que no es por la iglesia y estar dispuesto a soportar todo lo que ese matrimonio de ahí para allá resuelva, entendiendo que pueden ser personas a las que uno no quiera, ¿cierto? Entonces, yo trato de ser lo más tradicional en cuanto a los negocios inmobiliarios. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste, es un tema de altos valores, de una cuantía importante, puede que sea incluso tu único negocio en la vida, y aparte de eso mueve unas fibras y unas emociones bien importantes. Es esa morada, es ese hogar, es eso que te arraiga, en donde creas familia. Y con esas dos cosas yo trato de no jugar mucho, de no ser muy creativo. Sí, es verdad. Hablando de la creatividad, aquí llegaron con unas preguntas muy creativas. Inicialmente, a mí me gusta no solamente que conozcan la profesional o la voz que hay en mí, sino también, lógicamente, las sombras que tengo. Y una de ellas fue cuando leí todas esas preguntas y yo digo, Dios mío, ¿por qué no se educan? ¿Por qué no ven mis videos? Y todas estas preguntas las voy a leer y voy a dar mi conclusión acerca de lo que opino de las preguntas para que ustedes puedan formar también su criterio y pues conocer un poquito de mis sombras, porque pues todos tenemos una polaridad. Entonces, este bloque lo llamamos como lote o apartamento. Ay, Dios. ¿Es mejor comprar un lote o dar la inicial de un apartamento? Esa es la primera pregunta. Porque a veces un lote sale más costoso que una casa ya construida. ¿Será más barato comprar un lote y construir o comprar un apartamento?
¿Qué se debe de tener en cuenta para saber qué construir y que sea rentable? Yo creo que todos queremos estar en esa fase de ser inversionistas y por supuesto aprender el juego del dinero y por supuesto aprender el juego de la riqueza, porque creo que van juntos, pero no, pues no son lo mismo. Yo también estoy en ese camino de poder entender un poquito más el dinero puntualmente. Me correspondió en la vida ser mentora de bienes raíces y deuda sana, porque mi expertise es la deuda. Soy una gomosa de los bienes raíces que aprendo de otros. Pero aquí el punto es que estas preguntas hay que pasarlas por un proceso de toma de decisiones. No es como, ay, Mabel, ¿qué es mejor? ¿Un apartamento o un lote? No. Hay que ir a ustedes. ¿Ustedes qué están buscando? Ah, yo quiero invertir. ¿Y cuánto tienes para invertir? Nada. ¿Y o sea, qué quieres con esa inversión? Pues yo quisiera recibir renta y valorización. Bueno, entonces si no tienes nada y quieres recibir renta y valorización, pues lo mejor es comprar un proyecto sobre planos, porque un proyecto sobre planos, pues porque te permite, a pesar de no tener nada, empezar a construir primero. Lo segundo, porque un apartamento, pues porque te va a dar los dos flujos y cuando te lo entreguen inmediatamente va a empezar a rodar y los créditos pues se los entregan casi a todas las personas y cumplen las condiciones y también son tasas muy buenas, entonces deberías de empezar por un apartamento. Pero mira que hay muchas preguntas que se le hacen a las personas para poder saber. Entonces, esto fue a mi sombra las preguntas, pero yo le dije a Dani, que es la persona que me ayuda, dejémoslas porque yo quiero que ellos también conozcan cómo pienso yo. La intención de este video es entregar herramientas educativas para que todos los colombianos lo hagamos mejor. No es, Mabel, dime tú que yo lo hago. No, yo no voy a hacer nunca la luz de ustedes para tomar decisiones, pero sí la luz para aclarar muchos caminos. Entonces, siempre que estén en una duda de estas, porque sé que son las de muchas personas, y literalmente entregan las preguntas como, decide tú. Nunca voy a decidir por ustedes, porque les corresponde a ustedes, pero sí les voy a entregar herramientas para que hagan un proceso de toma de decisiones súper bien. ¿Qué les puedo decir? Desde la parte personal, un lote es como la graduación. Mejor dicho, yo ya en el vehículo de bienes raíces he invertido en locales comerciales, oficinas, fracciones, renta tradicional y yo ya estoy muy pinchis y me voy para un lote. ¿Por qué? Porque los lotes son inversiones que requieren un recurso importante de la persona y una paciencia porque ya tienen el flujo, porque no lo necesitan. Entonces yo ya invierto en un lote. Esto es súper importante lo que acabo de decir. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me dicen, yo compro un lote y ahí está mi plata enterrada. Yo estoy, ¿quién le dijo que usted a los 22 años debería de estar comprando un lote? O sea, pues, porque normalmente las personas están pagando un crédito sobre ese dinero, esperan que les genere, pero eso no se vende porque hay 1000 lotes vendiéndose en la zona. Y precisamente esos lotes ni siquiera tienen acueducto ni nada, entonces yo digo, eso no es una inversión. Entonces aquí fue como un llamado de atención, un ir a mis sombras, pero también decirles, es que la luz es de ustedes no se la pueden entregar a nadie. Y alguien que quiera andar por ustedes ese camino, váyanse para el otro lado, porque es que el dinero se maneja, lo manejan ustedes. Y lo que dijo Santi, que me pareció muy bonito, es que en realidad es algo que las personas, pues no sé qué porcentaje de la población, pero lo compran una sola vez en la vida. Vos le vas a entregar el poder a otro después de conseguir la plata es tan duro. Y para culminar, quiero hacerles esta reflexión, pues no voy a terminar el espacio, sino este viaje a mi sombra. Es como que las personas entran a mis mentorías y me dicen que quieren ser inversionistas, pero para ser inversionistas hay que hacer un montón de cosas. Entre esas, comprender que cuando yo hago una inversión, la inversión se va a riesgo. Entre esas, comprender que la inversión tiene un tiempo de maduración, que el dinero no va a llegar de una, que nosotros tenemos que tener paciencia, que tenemos que hacer cosas diferentes que no hacen las personas de a pie, como sentarnos 1 hora, 2 horas a ver un video para... Esos son acciones de un inversionista. Entonces, cuando ustedes digan, es que yo sí me voy a convertir en un inversionista, es porque van a empezar a adquirir todas estas cualidades de esa persona. Porque en la cotidianidad me encuentro un montón de gente que quiere plata, pero no quiere esperar, no quiere tener paciencia, quiere que las tasas de interés sean excelentes y ni siquiera organizar el perfil. Y yo les digo, no estás pensando como un inversionista, por ende no van a llegar los flujos o los recursos de un inversionista. Yo lo reconozco aquí abiertamente, yo estoy apenas creciendo, soy una bebé inversionista, pero espero que con la sabiduría de otros y también con todo el aprendizaje de perder y ganar en este juego, pues lo pueda hacer cada vez mejor. Resumimos en, Dios dice, ayúdate. Que yo te ayudaré. Totalmente. Y es verdad, y es verdad. Ya vamos a terminar, espero les haya gustado mucho el espacio.
este señor tiene un proyecto, pero no vamos a hablar del proyecto de él, sino de todos, porque usted es un profe. Las personas siempre hacen como la pregunta, los valores del metro cuadrado rural o urbano, pero eso depende es de los municipios, porque no, o sea, yo te estoy haciendo una pregunta de una persona de a pie de la audiencia. Ellos creen que Mabel Dan es el metro cuadrado rural y urbano, pero no funciona así, depende de la zona. Yo siempre he dicho que en materia inmobiliaria cada proyecto es un traje hecho a la medida, ¿cierto? Y entendiendo eso, el valor de las cosas para mí siempre la pone en dos ámbitos. Uno, lo que el mercado está dispuesto y paga por ellas. Y dos, lo que cuestan hacerlas más el margen de utilidad que dejan las cosas, ¿cierto? En ese sentido, tú acabas de decir algo, es que dependiendo de los municipios, cuesta más o cuesta menos construir. No tanto por los ladrillos, puede que haya una variación, pero hay muchas otras cosas que sí rondan el costo de la propiedad raíz. Entonces, eso por un lado. Dos, no es solo si es rural o es urbano, veamos todo el contexto completo. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo cerca? ¿Qué considera parte del lote o el proyecto? Si tiene zonas comunes, si no tiene zonas comunes, si tiene administración, ¿cierto? Si las vías son pavimentadas o son destapadas, si tengo servicios públicos o no, si estoy muy lejos de la urbanidad o no, ¿cierto? Pero la conclusión ahí es, normalmente los lotes urbanos cuestan mucho más que los lotes rurales, obviamente. Pero es porque están, como dice su nombre, en la urbanidad. Y la urbanidad te garantiza buena accesibilidad, te garantiza disponibilidad de servicios públicos, te garantiza otro montón de cosas y complementos como espacio público, equipamiento, seguridad y demás, ¿cierto? Hay ciertos proyectos que desde la ruralidad tratan de darte muchas garantías como en lo urbano. Y esos proyectos, entendiendo que tienen esas comunidades, esas comodidades, pues van a costar un poquito más que los de alrededor, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre digo, entienda el producto, entienda el proyecto, entienda el contexto y la zona, y también que se eduquen, ¿cierto? Para que de una u otra forma puedan tomar buenas decisiones. Sí, perfecto. Ahora sí terminamos. Yo voy a hacer como mi conclusión. Yo espero que tú hagas la tuya, porque uno planea grabar, organiza el cronograma, pero cuando en realidad se conectan dos almas apasionadas por los bienes raíces, aquí la cabeza, el corazón, todo estalla y pues qué chévere concluir desde los expertos que somos, pero también desde las personas que somos ejerciendo una labor en el mundo. Entonces, esa conclusión no es mía, es de Daniela Orrego, pero me pareció súper linda y se las quiero compartir. Y como viste, comprar un lote no es solo elegir el más barato o el más bonito, requiere información técnica, legal y financiera. Qué conclusión tan linda. Pero si lo haces bien, puede ser una de las mejores inversiones de tu vida. Pues para mí, un lote, pues vos sabés, es súper movilizador porque es uno de los sueños más grandes de mi vida, llegar a la naturaleza. Yo soy de un pueblo, pero nunca he vivido en el campo. Yo digo que será súper fascinante, no sé, las personas que han vivido en este tipo de espacios, entonces a mí también me moviliza un montón tener estas herramientas a la hora de comprar un lote, porque yo, cuando hablabas, es que condominio o finca, no sé qué, yo no, finca, pero yo no sé, ya cuando sea más adulta, que quiera más seguridad, que quizás sea un poquito más sociable, quiera de pronto un condominio, pues uno también cambia mucho. Yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tu empatía, por ser el profe que siempre eres, por el espacio. Está súper, hiper, mega bienvenido. No se le olvide pasarnos el checklist para poderlo compartir con las personas. Y gracias por educar, o sea, por no solamente construir, porque para mí los constructores son supremamente importantes. O sea, la gente a veces es como, ay, que el constructor no sé qué, yo de verdad no estás viendo lo que socialmente está haciendo. Igual, todos tenemos un rol y nos tenemos que reconocer desde el rol que tenemos. Y esa es como mi pequeña reflexión y pues lógicamente agradecerte por este espacio y por venir acá a mi oficina. No, demasiado gratificado con la invitación. Yo espero que la información que pues haya sido de valor para la gente. No duden en que, independiente si tienen que ver o no algo con Grupo Ready en general, pues en que si dejan preguntas, pues estemos dándole ronda y de ahí yo creo que Es salen que más estamos videos. dándole ronda, pura palabra de tío. Vamos a darle ronda a los niños. Y, y, y de una u otra forma, ve, ya me parece muy bacano este espacio y te agradezco también porque vos, permitiendo que estos espacios se generen, terminar dándole conocimiento a la gente para que cada vez menos caigan en estafas.
Yo, siendo una persona del mundo empresarial, soy, soy partidario de que uno hace negocios con personas, ¿cierto? Y cuando nos llegan a nuestras vidas, a nuestros oídos, casos de me estafaron aquí, me estafaron allá, compré un inmueble y me fue mal, eso realmente para los que somos apasionados por los bienes raíces, por la generación de ciudades y demás, a veces es un tema que lo hablan uno un poquito, ¿cierto? Cuando uno, como dicen por ahí, uno no aprende a ser buen papá hasta, no aprende a ser papá hasta que fue abuelo, ¿cierto? Y no aprende a ser hijo hasta que fue papá. Y experiencias malas no quisiera que llegaran a nuestros conocidos, a nuestros colegas y demás. Y la verdad que la irresponsabilidad en los negocios puede dañar vidas. Entonces estos espacios terminan educando y totalmente dispuesto para cuando queramos seguir haciendo este tipo de contenidos que nutra a la gente. Muchas gracias, Santi.